Bien, la ley del 10%. Habíamos hablado que la cadena alimenticia transporta, ¿sí?, una energía que es absorbida por los productores, la transforman en sus tejidos para poderla transportar a la siguiente cadena. De hecho, la red trófica, que es algo más amplio, nos da a conocer de que no existe una cadena definida. No es decir, un pasto lo come una vaca, la vaca lo come el ser humano y así sucesivamente. No, no es definido. No es como las matemáticas que 2 por 2 es 4. No. Esto realmente se puede dar con una variabilidad increíble. Puede ser como está aquí en el gráfico, si tú puedes observar, los consumidores pueden ser atrapados por otros, ¿sí? Que pueden ser los consumidores secundarios, puede ser un omnívoro, o a su vez puede que ni siquiera lo atrapen y al morir pueden ser parte de lo que transforman los detritívoros de nuevo al suelo. Entonces nos vamos a enfocar ahí en ese 10%. Cuando hablamos del 10%, se habla de la energía que se transfiere, ¿sí? De hecho, las plantas utilizan en su fotosíntesis, ¿sí?, transforman la energía del sol en esa energía que se va a transportar en las cadenas alimenticias. Pero no todo el 100% de lo que tienen esas plantas la transmiten. ¿Por qué? Porque en gran parte de esa energía lo utilizan. Por ejemplo, como está escrito ahí en amarillo, subrayado, porque tienen que formar tejidos. También producen, ¿sí? Y todo ese proceso que utiliza la planta como para producir, como para desarrollarse, para generar nuevas hojas, para generar nuevas flores, necesita energía, así que la gasta. Por lo cual, lo único que traslada al siguiente eslabón es el 10%, ¿sí? Como dice aquí, cada eslabón solo puede utilizar alrededor del 10% de la energía contenida en el eslabón anterior. ¿Por qué? Porque ya entendemos de que cada uno tiene que hacer su propia actividad y por lo cual gastan energía. Entonces, ¿qué está traspasando? Pues una energía que se conoce del 10%. Bien, proseguimos. Vamos a hablar acerca de esto importantísimo que les comentaba anteriormente. Tenemos elementos en la materia. Por ejemplo, cuando hablamos de elementos, los principales tenemos el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, que son los que transportan materia y a su vez energía. ¿Por qué se mezcla este asunto de materia y energía? Tú recordarás lo que dijo quien explicaba, decía que el carbono más carbono más carbono forma parte de la materia, pero en esos enlaces de carbono y carbono se necesita energía. Entonces, intrínsecamente está relacionado el transporte de materia y el transporte de energía. Es decir, si tú estás cansado y estás agotado y necesitas energía, tienes que comer. A la vez consumes materia y a la vez en esa materia es lo que se te transporta energía. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos, porque estamos hablando del carbono, oxígeno y nitrógeno. Bien, el carbono. El carbono, como tú lo escuchaste, circula siempre en la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de la planta, ¿qué es lo que absorbe? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, lo que significa que son 2 moléculas de oxígeno y una de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Ella la transforma, ¿sí? Es como una fábrica que utiliza el carbono para generar su tejido y bota el oxígeno que nosotros lo podemos respirar. Por eso dice, el carbono circula en la atmósfera, en la hidrosfera, el agua, litosfera, tierra y en los seres vivos que somos nosotros. Y en ello estoy hablando acerca de las plantas. Nosotros también necesitamos carbono y lo utilizamos cuando consumimos materia, es decir, cuando nos alimentamos, ya que lograr estos compuestos o biomoléculas mediante los enlaces de átomos y con otros elementos. Aquí yo involucro a los demás elementos porque no solamente el carbono tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, tiene fósforo, tiene azufre, tiene magnesio, tiene manganeso. Entonces, el carbono lo que hace simplemente es la estructura de todo lo que es el ser vivo. Por eso se dice aquí en rojo que el carbono es el elemento químico más abundante del planeta que forma a los seres vivos. Cuidado cuando alguien pregunte, ¿y cuál es el elemento que existe más abundancia en el planeta? Ese es otro, el oxígeno. Pero cuando te preguntan, ¿cuál es el elemento químico más abundante en los seres vivos? Aquí ya cambia el tema. Ya estamos hablando del carbono. El carbono con el oxígeno siempre tienen unos enlaces. Por ejemplo, siempre ustedes escucharán monóxido de carbono, que es carbono con oxígeno.
o dióxido de carbono, que son dos moléculas de oxígeno con carbono. Entonces, el oxígeno también forma parte de otras moléculas. Por ejemplo, en el agua, ¿sí? Ustedes escuchen H2O, la fórmula dice 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero también el oxígeno también forma parte de muchas moléculas orgánicas. De hecho, vamos a escuchar en los próximos años cómo se forman los glúcidos, las proteínas, los lípidos, y encontraremos que en su estructura se encuentra este átomo que se llama oxígeno. Por eso se dice que el oxígeno es utilizable por todos los seres vivos de la atmósfera. De hecho, la planta necesita dióxido de carbono, pero si tú coges un lapicito y pones dióxido de carbono, te darás cuenta que ahí está el átomo del oxígeno. Entonces, todo lo que conlleva estos elementos circulan estrechamente los unos con los otros. En este ciclo del carbono, los seres vivos lo utilizan como seres autótrofos, pues ya que ellos utilizan el carbono que está aquí, si tú eres observador, está el dióxido de carbono, para poder utilizar el carbono y formar los tejidos que se encuentran en su cuerpo. Esos tejidos forman lo que tú conoces, las hojas, tú conoces las flores, tú conoces el fruto, conoces el tallo y la raíz. Esa estructura del carbono es lo que utiliza la planta del dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, aquí dice, en los ecosistemas terrestres, la vuelta del carbono ocurre durante la respiración. Bien, aquí lo voy a explicar. Nosotros ya conocemos el ciclo del carbono. Está en la atmósfera. En el momento que lo utiliza la planta, transporta el carbono hacia sí, pero ¿qué es lo que bota? El oxígeno. ¿Sí? Bota el oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Hey, pero ¿cómo se formó el dióxido de carbono en nuestro cuerpo? Recuerda que tú consumes materia y al consumir materia lo que estás transportando adentro de ti son carbonos. Y ese carbono que tú utilizas al respirar lo que hace es conjugarse para que forme, bueno, eso ya después les voy a explicar cómo se llega a formar en nuestro cuerpo lo que es el dióxido de carbono y nosotros lo botamos. Y está en un ciclo constante, mediante la respiración. De hecho, nosotros como seres humanos no son los que utilizamos más estos elementos. Los que lo utilizan más son los seres microscópicos que nosotros no los podemos ver. Solamente lo podemos ver mediante la ayuda de un microscopio. ¿Sí? Ellos son los que más utilizan energía y más utilizan el dióxido de carbono. Bien, en los ambientes marinos también se utiliza mucho esto. Aunque nosotros reconocemos que el oxígeno es parte de la molécula del agua, también debemos recordar que hay allí organismos vivos que utilizan el dióxido de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, aquí les llamo la atención, ¿sí se han dado cuenta ustedes las conchas? El caparazón de la jaiba, el caparazón de muchos moluscos. ¿Qué es lo que utilizan? Ese dióxido de carbono que se encuentra allí, utilizan ¿qué? El carbono para formar sus organismos. Y aquí está dado, dice, convierten parte de ese dióxido de carbono, es decir, utilizan solamente este elemento que es el carbono para poder transformarlo en carbonato de calcio y a su vez poder formar esos caparazones fuertes que les sirven para sustentar su vida, ¿sí? Y esto de aquí como última parte, quiero que ustedes puedan observar. El carbono, ¿sí? Que nosotros ya vimos el ciclo de carbono, tanto el petróleo, el carbono y el gas natural acumulados en el suelo, son el resultado de la fosilización de la materia orgánica, en épocas en las cuales se dieron condiciones para que la misma no se descomponga. ¿Qué quiere decir con esto? Está llamando la atención a su mente, a que ustedes piensen en lo que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros tenemos un elemento, y este es el carbono, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros lo estamos utilizando de mala forma. ¿Sí? De hecho, creo que con ustedes les hice ver un video que en las partes polares se encuentran grandes cantidades de gases y nosotros lo estamos destruyendo a medida que se está descongelando el planeta, ¿sí? Y también a nosotros incorporar gran cantidad de dióxido de carbono estamos haciendo un daño a nuestro ecosistema, a nuestro planeta en sí. Por eso es muy importante reconocer que el uso de dióxido de carbono tenemos que reducir.
De hecho, aquí está en el siguiente párrafo algo muy importante. Dice, si se consumieran todos los combustibles fósiles que nosotros hoy por hoy estamos explotando, ¿qué es lo que va a pasar muy pronto? El oxígeno va a desaparecer de la atmósfera. Y si el oxígeno desaparece, imagínense cómo vivirán todos los seres vivos que somos dependientes del oxígeno. Sin embargo, el consumo actual de los combustibles fósiles que los seres humanos realizan a un ritmo muy acelerado está provocando desastres naturales que hoy solamente basta con ingresar a internet o ver las noticias y poder ver lo que está ocurriendo. Entonces, consecuencias de qué? Del mal uso de la materia que nosotros tenemos en nuestro planeta, que es el carbono. De hecho, las consecuencias de hoy día es el cambio climático y aquí hay una gran... Tenemos todos estos elementos que se ciclan. El oxígeno y el carbono, ahorita le damos esa importancia. El nitrógeno, el nitrógeno también es un elemento muy importante dentro de nuestro organismo. De hecho, el nitrógeno, nosotros lo desechamos mediante el amoníaco, damos también el nitrógeno. Les cuento algo, el nitrógeno es muy utilizado en todos los organismos vivos. Es muy utilizado en todos los organismos vivos. De hecho,